con aquellos que no conocen. Nadie que no se ha convertido no va a compartir el evangelio, porque ni siquiera cree en él mismo. Y cuando volvemos al libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4, en Nueva Traducción Viviente me gusta como dice, porque dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe, mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido. Miren, mis hermanos, el mundo no necesita más tragedias. Estaba leyendo un artículo que decía que el nivel de los terremotos en el mundo ha aumentado, el punto de parámetros ha aumentado a 7. Todos los terremotos en los últimos 7, 8 meses han sido de 7. Su movimiento ha sido de 7. Antes era muy raro, ya es común. No, fue de 6. No pasa nada. Pero es terrible. Pero nosotros hoy estamos creyendo, y como les dije al principio de este servicio, hay dos maneras de estar atento a lo que sucede en el mundo. Uno, viviendo con temor, que es normal que lo sintamos, que sintamos pánico, pero volvemos a la verdad del Señor. Señor, aunque cielo y tierra pase, tu palabra no pasará. Amén. Pero la otra forma de que no podemos vivir lo que está aconteciendo alrededor del mundo es como si nada estuviese pasando. Hay gente que está pensando más en el viaje que va a hacer a fin de año que en consagrarse al Señor y en apartarse del pecado que está orando en Él, sabiendo que no tenemos tiempo para estar jugando con el Señor ni con su palabra. Pero el mundo no necesita más tragedia, mis hermanos. El mundo necesita convertir su corazón al Señor. Porque si yo te hiciera una pregunta en esta mañana, ¿qué le compartirías tú? Muévanse a generosidad y vamos a tener una campaña de generosidad para eso, mis hermanos, pero lo que realmente necesita la gente es convertirse al Señor. Porque nunca sabemos el día, ni la hora, ni que Él venga, ni que nosotros partamos de esta tierra. Así que vamos a orar por nuestra nación para que el Señor sane de aquellas personas que no tienen fe en su nombre. Pero también vamos a orar para que el Señor fortalezca a aquellos que han perdido todo. Y cuando digo todo, es todo. Familias, casas, negocios, todo. Para que el Señor los fortalezca. Mi hermano, no voy a predicar hoy. Vamos a orar solamente. Oh Dios, en este tiempo de intercesión como iglesia, Señor, nos unimos a miles y a cientos, oh Dios, que hoy interceden como iglesia por nuestra nación, Señor. Padre, no podemos hacer como si nada estuviese pasando. Señor, de hecho, en vano vemos que lo vano, lo pasajero, lo inútil que es vivir sencillamente para nosotros mismos, oh Dios, cuando ni siquiera tenemos el control de nada, oh Dios. ¿Qué pasaría, Señor, si todos nuestros problemas se solucionaran, pero al final la tierra tiembla? ¿Qué pasaría, Señor? Señor, hoy nos unimos a interceder por nuestra nación. Hoy nos unimos para interceder, Señor, primeramente por aquellos hermanos en Cristo, oh Dios, que hoy sufren pérdidas emocionales, familiares, financieras, Señor. Intercedemos, Señor, para que sean fortalecidos en medio de la dificultad. Intercedemos para que sean provistos en medio de su necesidad. Intercedemos para que sean consolados, Señor, en medio de su dolor, Señor. Padre, intercedemos por ellos, oh Dios, para que en tiempos difíciles, Señor, tu fe nos falte. Para que en tiempos difíciles y el camino que ahora les depara la vida, oh Dios, tu fe nos falte, oh Dios. Señor, que permanezcan fieles a ti y a tu palabra, oh Dios. Que la dificultad o la pérdida no lo hagan maldecir tu nombre, no los hagan dudar, sino que hagan, Señor, que sus corazones se refugien y se fortalezcan en ti, oh Dios. Pero también oramos por todos aquellos que no te conocen, por todos aquellos que han caído en idolatría, por todos aquellos que han caído en sus pecados, por todos aquellos que están cautivos de sus pecados, Señor. Para que puedan levantar su mirada a ti y atender al llamado de salvación que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Señor, oramos, oh Dios, para que nuestro país no centre la esperanza
en el odio, para que nuestro país no se centre en la esperanza en un simple mortal, para que nuestro país no se divida en contienda, sino para que nuestro país se mueva en gracia, misericordia y amor, oh Dios. Oramos para que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Levante sus manos y dígale al Señor, Señor, ten misericordia. Dígale, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia, oh Señor. Ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia, Señor. Sabemos que tú eres justo, que tú eres bueno, pero que tú eres misericordioso, Señor. En tu nombre oramos y la iglesia dice amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor ahí donde usted se encuentra. Puede tomar su lugar. Tome ahí su ofrenda, lo que usted ha decidido depositar para el Señor. Tome su ofrenda ahí donde usted está, su diezmo. Yo le aconsejo en esta mañana que usted pueda leer y pueda permanecer atento a lo que el Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Tome ahí su ofrenda. Cuando damos, estamos atentos a la necesidad de la iglesia. Amén. ¿Me escuchan ahí donde ustedes se encuentran? Tengo su atención en este momento de todos ustedes. Cuando damos, estamos atentos a la necesidad de la iglesia, pero cuando damos también somos respuesta hacia esa necesidad de la iglesia. Cuando damos, no solamente contribuimos, sino que trabajamos en vencer un ídolo en nuestro corazón. ¿Y saben cuál es ese ídolo en nuestro corazón? Yo sé cuál me van a decir. ¿Cuál es el ídolo que usted cree que vence cuando da? ¿Cuál cree? ¿El egoísmo? Bueno, no lo había pensado, pero sí, es cierto. ¿Qué ídolo vence cuando usted da diezmo y ofrendas? Díganme, sin temor. El dinero. ¿Qué otro ídolo? ¿Quién es? La avaricia. Y este es un ídolo que casi no se toca. Aquí hay, mira, yo creo que yo tengo sobres. ¿Necesitas qué sobres? Ah, no tengo. No hay, deben estar aquí adentro. Pero ahora ya no vamos a. ¿Sabe? ¿Y por qué siempre hablamos de que el dinero es un ídolo para nuestras vidas? Pero ¿saben por qué muchas veces el dinero es un ídolo para nuestras vidas? Porque somos avariciosos en nuestro corazón. O sea, tenemos un deseo descontrolado. Así como el mundo no necesita más tragedias para que convierta su corazón al Señor, porque como les dije al principio, mira, la gente hoy está en dos cosas, o sea, ¿no? Y ya eso va a pasar, y ya nos vamos a acostumbrar, y ya es normal. Mira, tú ves un muerto en el periódico y dice, un muerto, no fue masacre. Para que te pueda entrar tu atención, 10,000 se murió. Oye, sí, está la cosa dura. Pero así como el mundo no necesita más tragedia para convertir su corazón, quiero decirte una cosa, tú no necesitas más bendiciones para serle fiel al Señor. Tú necesitas dejar de ser avaricioso. Tú decías que le ibas a ser fiel al Señor cuando tuvieras esa casa. ¿Le eres fiel? Tú dijiste que le ibas a ser fiel al Señor cuando tuvieses ese trabajo. ¿Le eres fiel? Tú le dijiste al Señor que ibas a serle fiel cuando estudiaras esa carrera. ¿Ya le eres fiel? Tú le dijiste al Señor que le ibas a ser fiel cuando hicieras ese viaje. ¿Le eres fiel? Tú le dijiste al Señor que le ibas a ser fiel cuando tuvieses ese carro. ¿Le eres fiel? ¿Se dan cuenta que no necesitamos más bendiciones? Necesitamos convertir nuestro corazón. Y cuando damos, no solamente vencemos o luchamos contra el ídolo del egoísmo, contra el ídolo del dinero, sino con un ídolo que se filtra. Y este ídolo está bastante filtrado en aquellos que les encanta escuchar el evangelio de la prosperidad.
El ídolo que no se trata en las iglesias del Evangelio y la prosperidad es el ídolo de la avaricia. Dios te va a dar más. ¿A cuánto les gusta esa frase? Dios te va a dar más. A mí me gusta. Pero Jesús te dice, si el grano de trigo no cae y muere, entonces no llevará fruto. Pero Jesús te dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz en pos de mí y sígame. Jesús te dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Jesús dice que no demos de lo que nos sobra, sino que demos de lo que ¿qué? Tenemos. Es increíble cómo el verdadero evangelio del Señor cambia y transforma. Así que damos no para que el Señor nos dé más, damos no solo para contribuir, sino también para trabajar en nuestro corazón que el ídolo de la avaricia no se siga alimentando. Amén. Si ya depositó su diezmo, su ofrenda, incline su rostro y oramos en esta mañana. Señor, oh Dios, te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que lo que estamos dando en esta mañana de domingo, Señor, pueda ser de bendición para tu obra y que tú lo puedas multiplicar. Oramos también por aquellas personas, oh Dios, que, Señor, viven en necesidad. Señor, que tú seas proveyendo como hasta ahora lo has hecho, Señor. Porque si siguen hasta este tiempo, hasta esta hora, Señor, es porque tú les has provisto aún en medio de sus necesidades. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice dos anuncios importantes, solamente dos anuncios importantes y lo recalco al final del servicio. El primero, vamos a unirnos a una campaña, a dar una ofrenda para apoyar a una iglesia en la ciudad de Armenia, la iglesia Redil en la ciudad de Armenia. La idea es que cada uno de nosotros, ya alguien me escribió, me dijo que iba a aportar algo. La idea es que cada uno de nosotros pueda aportar 20,000 pesos. Con 20,000 pesos, Dios permite y podamos llegar no sé, lo que podamos llegar, lo máximo que podamos llegar. Le pido que si usted va a dar los 20,000 pesos por orden y por no confundir con las otras cosas que estamos, me lo reporte, me diga, pastor, estos 20,000 pesos son para esto. ¿Oyó? Si usted los transfiere o si usted los va a dar, por favor, físico, por favor, diga, mira, esta ofrenda es para lo de... Porque aún como iglesia no nos queremos quedar con nada que sea para otra iglesia, me hago entender, sino que queremos hacerlo. ¿Está entendido hasta ahí? Entonces, 20,000 pesos por persona, creo que todos podemos. El segundo, son 3 anuncios. El segundo anuncio, recuerden, volvimos a este lugar. Como se dan cuenta, si usted quita eso de ahí, si usted quita varias cosas, sino que hacemos una buena limpieza, hay varias cosas que necesitamos hacer. Seguimos pidiéndole su colaboración para el tema de las cosas que hay que comprar, la mano de obra que hay que pagar y las cosas que tenemos que comprar. La idea es poderlo hacer para el domingo 20, tener todo listo para el domingo 30 de agosto que vamos a celebrar nuestro aniversario. Recuerde que vamos a celebrar el aniversario con un almuerzo en este lugar. Este día no se pierda, no deje de venir ese día. Ya tenemos, creo que un arroz de coco que alguien propuso por ahí y una ensalada, creo. Así que falta lo mejor, la proteína y el postre. Así que, y la bebida, y los desechables. Así que puede acercarse. Así que acompáñenme a recibir a Miguel con un fuerte aplauso que estará llevando la palabra del Señor el día de hoy. Los niños pueden salir a su clase. El último. Ah, bueno, está bien. Listo. Excelente. Excelente. Chao, Benjamín.
Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este lugar. Bienvenida, Yandris. Tenía años sin verte. Quien no conoce a Yandris, le presento a Yandris. Pueden hablar con ella al finalizar. Oramos, ¿les parece? Creo que es una buena forma de comenzar el momento de compartir la palabra de Dios, de edificarnos mutuamente, de aprender como iglesia. Yo aprendo de ustedes y le pido a Dios que, y para eso sería el primer motivo de oración, que el Señor nos pueda, a través de su palabra, alumbrar a nuestras vidas. Y yo les pido especialmente intercesión de ustedes por mí, para que Dios me use como un elemento útil en sus manos y que lo que yo pueda decir sea para ustedes una enseñanza real del cielo, más allá de mis buenas experiencias, de mis cosas personales. ¿Qué les parece si me ayudan entonces en esta oración? Señor, te doy gracias por el día de hoy. Te doy gracias porque podemos ver cómo fielmente tu palabra se cumple, al ver cómo tu misericordia, Señor, se renovó esta mañana. A veces no somos conscientes y lo repetimos, pero hoy somos y nos detenemos en un momento para decir, tu misericordia se renovó hoy para mí y para todos en este recinto el día de hoy. Nosotros que somos llamados tus hijos, tú nos hiciste tus hijos. Nosotros, Señor, que tú nos has nombrado tu iglesia. Hoy vemos como tu misericordia se renovó para nosotros y por eso estamos agradecidos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te doy gracias porque cada uno de ellos representa la iglesia que tú quisiste constituir, la familia en la que nos quisiste, Señor, tú agregar. Te doy gracias porque ellos inspiran mi vida de fe y me hacen ver cómo tu gracia, tu amor y tu misericordia se extiende para tu iglesia en general. Te pido el día de hoy, Señor, que podamos ser edificados a través de tu palabra, que podamos encontrar tu verdad, Señor. Ayúdanos a corregirnos en las cosas que estemos haciendo mal, en este camino de transformación para los santos, Señor, que tú has decidido. Te pido, Señor, por mí, para ser en tus manos un instrumento útil para esta congregación, Señor, y para que el mensaje sea fiel conforme a tu palabra y a tu propósito. Que lo que salga de mis labios, Señor, sea semilla sembrada en tierra fértil. Y yo te pido esto, Señor, en el nombre, que es sobre todo nombre, y le has dado autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar hoy, o vamos a continuar la palabra del día de hoy, siguiendo la enseñanza del pastor el domingo pasado. Para esto voy a hacer un recorderis bastante rápido y los voy a pedir su colaboración, que me ayuden a hacer este resumen rápido de lo que el pastor habló la semana pasada. Y vamos a ir por preguntas sencillas, rápidos. Los que no vinieron están exonerados del examen, pero había un machete en YouTube. O sea que cada vez que ustedes no vengan y quieran saber, anda, de qué hablaron, en qué está la iglesia, Andrés está siempre en la disposición de cuando termina subir lo más rápido posible lo que grabamos. Conéctese y véalo, pero no tiene excusa para reemplazar eso por la vida en comunidad y venir a ver la palabra acá. Entonces, pregunta rápida, ¿en qué libro estamos? Esto es fácil. Efesios. Muy bien. Excelente. Good job, le digo yo a Lucas. ¿Quién escribió Efesios? El apóstol Pablo. Pablo. Muy bien. ¿En qué condición escribió el apóstol Pablo este libro? Preso. Ok. Pregunta difícil, tal vez. ¿Dónde? ¿En dónde? En Éfeso no estaba. ¿En dónde? En una cárcel. En Roma. Ok, sí, el apóstol Pablo estaba en Roma y le escribió esta carta a Efesio. El pastor dijo algo interesante. Efesio era una ciudad que pagana, pero además era cosmopolitan. Era una ciudad grande. El comercio en Efesio era casi que, creo que Efesio era la capital del imperio en ese entonces. Entonces tenía un buen comercio, pero además era
Alguien dijo pagana. Entonces, ahí había básicamente perdición, porque estaban dándole culto a una diosa en particular que se llamaba Diana. Creo que para los griegos, pero para los romanos era Artemisa, que básicamente era la diosa de la fertilidad. Hermana de Apolo, y si era de la fertilidad, entonces todo lo que estaba alrededor del culto de ella estaba relacionado con el sexo, ¿cierto? Entonces ya se imaginan en dónde estaba la iglesia de Éfeso, o los efesios. Estaban en un lugar bastante complicado. Voy a añadir ciertos tips, porque es algo que a mí me gusta cuando empiezo como a revisar un mensaje para poder saber por qué se escribió, no inventarme cosas raras. Sí, el apóstol Pablo estaba preso, estaba por ser romano en prisión domiciliaria. Estas cartas, o sea, Efesios se suma a unas cartas que se llaman cartas desde la prisión. Es como si Wilson Mañón me hubiera dicho, te hablo desde la prisión. Entonces hay 3 cartas que Pablo escribe en la prisión a los colosenses, si no estoy mal, a los éfesos y a los tesalonicenses. Estas cartas, quiero que sepan que aunque Pablo estaba preso domiciliario en su casa, él estaba esperando, o sea, mejor dicho, no estaba preso como que, ay, me cogieron preso, vamos aquí a pasar la chévere, me traen los 3 platos de comida, no tengo que hacer más nada. Pablo estaba ya preso, pero también esperando juicio. O sea, en resumen, él estaba en una condición ya de casi condenado a que el emperador, bueno, el César realmente, porque otro día revisamos bien cómo se distribuía el Imperio Romano en ese entonces, pero bueno, los Césares eran como personas que los emperadores le daban en ciertas regiones la capacidad de gobernar especialmente. Entonces por eso hay unos que se llaman César y otros Augusto. Otro día hablamos de eso. El tema es que en ahí había un César, en Éfeso. Entonces, Pablo no estaba como recién capturado, sino que llevaba mucho tiempo. Y si usted estuviera preso, la primera pregunta que yo le digo es que, siendo ciudadano, teniendo toda la disposición, ¿qué estaría haciendo usted? Por lo menos yo, lo que estaría haciendo era tratando de defenderme. Yo lo haría. Pero miren la intención de este Pablo, que por estar preso de manera domiciliaria y ser ciudadano romano, tenía la capacidad de recibir visitas. Y lo que hace esta persona con las visitas que recibe es preocuparse por los que están en libertad. Eso no suena como muy coherente. Más allá, Pablo le escribe a una iglesia que él fundó, que ya tenía un liderazgo y una constitución de tiempo, porque Pablo vivió con los Éfesos 3 años, y en Éfeso, me disculpan que esto me gusta mucho, en Éfeso no solo había sido Pablo quien había estado estableciendo la iglesia y pastoreándolo. Estas personas habían tenido la capacidad de recibir pastoreo directamente del apóstol Juan. Habían tenido la capacidad de ser pastoreados por Timoteo. Lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles. Habían tenido la oportunidad de haberse pastoreado por Apolo, un discípulo de Pablo. Es decir, no eran un pueblo que habían escuchado y de repente Pablo se fue y no dejó bases sólidas. A esto es lo que quiero ir. Pablo en la cárcel hubiera dicho, no, pues es mi hora de defenderme. O sea, ¿yo qué voy a hacer preocupándome por los demás? Yo no voy a perder el tiempo de alguien que me viene a visitar, con el cual yo también lo puedo usar, porque soy ciudadano romano, para que busque un abogado, para que podamos establecer mi caso y para que ante el César yo me pueda defender y me saquen de la cárcel. No, Pablo dice, bueno, ya que tú viniste, que no estoy muy seguro si fue Lucas, que es probablemente que lo haya sido, ya que tú viniste, entonces vamos a empezar a enviar mensajes a las iglesias. Y una de estas es Éfeso. De hecho, Éfeso es tan fundamental que en Apocalipsis, en la visión de Juan, también hay como una carta del mismo Señor a esta iglesia. Aquí quiero llevarlos con todo esto,
que es muy probable que nosotros como pueblo de Dios, que hemos escuchado el Evangelio durante mucho tiempo, nosotros, yo me meto ahí, yo más o menos creo que estoy escuchando desde los 17 años, cumplo 40 este año, es un tiempo largo. A mí todavía estas palabras se me hacen necesarias. A mí estas recomendaciones de Pablo, hoy, después de entender los conceptos, después de escuchar la palabra, después de pedir, de ver, todavía hoy se me hacen necesarios. Vivimos en una ciudad pagana que se está, bueno, tal vez hay ciertas fiestas que se aparecen mucho a Éfeso, en el lugar donde nosotros estamos, pero somos los santos que hemos sido apartados por el Señor. Ojo, cuando yo les digo santo, no es que ustedes están ya, ganaron toda la corona y tienen por ahí, van caminando con... Cuando digo santos es que específicamente fueron apartados por el Señor para Él, en el camino de una santidad, para no desfallecer. Lo interesante de esto es que el contexto de Pablo y el contexto de Éfeso me hace pensar de que el Evangelio y la Biblia y el mensaje de Dios está enfocado más a los que conocen el mensaje que los que no lo conocen. Más a los que han decidido seguirlo que a los que lo niegan conscientemente. Y ese eres tú y ese soy yo. Y el pastor había predicado, y esta es la última pregunta de lo anterior, es del versículo, capítulo 1, versículo ¿qué? ¿Del 1 al qué? Al 3, alcanzó a tocar el 4. Entonces el día de hoy vamos a estar tocando Éfeso 1, del 5 al 7. El pastor me dijo que si puede llegar más adelante, dale, no te detengas. Y uno llega, lee 3 versículos y la profundidad teológica, y esto es lo otro, la profundidad teológica del mensaje de Pablo a los Éfesos es inmensa. En 3 versículos toca, en 3 versículos, un solo capítulo toca un montón de verdades que nos establecen hoy a nosotros como iglesia. Que de hecho, cuando transcribieron Éfeso, muchas transcripciones post el documento paulino, la primera donde dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para el pueblo de Cristo, escribo esta carta al pueblo de Dios en Éfeso. En muchos lugares decían: escribo esta carta al pueblo de Dios, espacio. Espacio es: escribo esta carta al pueblo de Dios, Adulam. Escribo esta carta en el pueblo de Dios, Usiacurí. Escribo esta carta en el pueblo de Dios, Malambo. El mismo escrito porque Pablo no se enfocaba a un pueblo, se enfocaba al pueblo de Dios, que se llama su iglesia. Se enfocaba a su iglesia. Pablo pensó en un mensaje universal que hablaba de las verdades que Jesucristo había establecido para su iglesia. Entonces, hoy vamos a estar viendo Efesios 1, del 5 al 7. Nueva traducción viviente, lo leo para ustedes. Mientras lo van buscando, y ahí vamos. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amén. Parafraseando un poco esto, básicamente lo que le está diciendo Pablo a los Efesios es que Dios ya había decidido con anterioridad, movido por su amor y en su buena voluntad, que nosotros fuéramos parte de su pueblo, de su familia. Y nos adoptó por medio de su Hijo Jesucristo.
Y esto lo hizo con un objetivo principal, no para que tú andes sacando pecho. Yo soy hijo de Dios y entonces lo que pisara la planta de mis pies, eso es mío. Yo tengo personalidad de reino, entonces donde yo llego, todo el mundo tiene, porque yo soy cabeza y no cola. No. Miren que lo que Pablo exactamente dice es que esto lo hizo para que quedara en evidencia lo grande y generoso que es la gracia de Dios. Lo grande y lo generoso que es la gracia de Dios. Y esto lo hizo a través de Jesús, gracias al sacrificio de la cruz, y por eso nosotros hemos sido redimidos. Es decir, a través de ese sacrificio nos liberó y nos perdonó, y todas nuestras faltas fueron mostradas a través del madero de Jesús, y nos hace ver lo inmenso que es la gracia de Dios. Esto es más o menos parafraseando lo que acabamos de leer. Esto es lo que dice el texto. Entonces, hay tres verdades teológicas en estos tres versículos. Entonces, volvemos a leer, si ustedes quieren, Efesios 1:5. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Dios qué decidió? Adoptarnos. Esto es un concepto fuerte. Dios decidió adoptarnos. ¿Quién sabe qué es adoptarse? ¿Qué significa adoptar? Acoger. ¿Cómo más lo puede? Proteger. ¿Quién más podría definir de otra manera? O más bien agregando lo que ya dijimos, ¿qué es adoptar? Incluso transferirle tu nombre a tu identidad. Transferir identidad. Tremendo. ¿Cómo? Simpatizar con alguien. Empatizar con alguien. Tomar los derechos de la herencia. Emancipar. Transferir los derechos de haciendo ambos. Transferir todos los derechos que tiene un hijo real. Este creo que es una de las definiciones más acertadas de adopción. Transferir identidad es importante. Proteger, simpatizar. Digamos que todas estas cosas es verdad. Y la adopción en el entorno y el contexto greco-romano, cuando le escribe Pablo a un pueblo en Efesios, lo hace conscientemente, porque la adopción hoy lo vemos como que tú adoptas ¿a quién? A alguien, pero ¿de qué edad? A un niño, por ejemplo, o sea, a un menor de edad. Si yo te dijera, Fonchi, adóptame. Sí, bueno, pero digamos que estamos hablando de adopciones reales. Señor, adópteme. Señor, adópteme. ¿Por qué no me adoptaría un mayor de edad a mí hoy? Voy a cumplir 40, quiero que sepan, vengo con mañas. ¿Por qué qué? Ok, pero ¿por qué no me adoptarías? Sí. A mí, Miguel Antonio Padilla Buzón. Me quedé sin papá y mamá ayer. Me quedé sin hijos. Porque a la final el deseo de aquellos que quieren adoptar o que hacen adopción también hay un deseo en su corazón, y es vivir esa parte de ser padre. De ser padre. De alguien que satisfaga también ese sueño. Tú proteges, pero también de ese alguien que satisfaga ese deseo. Vivir. Para ti. Claro, pero ya yo te llego con todo aprendido, no tienes que pagarme universidad y nada. Precisamente no te adopto porque ya está formado. Ya me formé. Bueno.
Estás esperando un beneficio personal. Depende de cuál es el concepto que tú entiendes por adopción. Así es. Y lo que y no me va a Me va a adoptar. No. Sí. Bueno, dos cosas. Muy buenas apreciaciones de todos porque estamos viendo esto desde el punto de vista humano versus el punto de vista divino. El apóstol usa el concepto de adopción porque en el espacio o sea, del siglo I, alrededor del año 60, más o menos después de Cristo, los romanos adoptaban mayores de edad. Quiero que sepas eso. O sea, los romanos, teniendo en cuenta, además que este concepto que usted dijo de que iban a transferir la heredad, el patrimonio y todos los beneficios del apellido, lo iban a dar. Sobre todo cuando veían que la heredad, el beneficio, el patrimonio y el apellido se estaba desvaneciendo en el tiempo. Y decían, ¿qué viene? O sea, ¿cómo mi legado? ¿Cómo tengo un legado? Adoptaban a alguien. ¿Cuál es mi legado? Que es como los hombres cuando dicen, es que le tuvo pura mujer y entonces ahora el apellido se pierde. O sea, si fuera de broma, ahora el apellido, miércoles y ahora. A un hombre dentro de su masculinidad dice, ¿será que adopto a un pelado por ahí para que mantenga el apellido? Porque eso ocurre. Pero nosotros fuimos adoptados por decisión divina. Fuimos adoptados por un padre que no le pesa, no importa qué edad tenga usted, de dónde viene y con todos los problemas que tenga, entregarle la herencia divina de una vida eterna y la riqueza que hay en su gracia. Tengan en cuenta eso, la riqueza que hay en su gracia. No anden pendientes de la riqueza monetaria ni nada de eso que es pasajero, que son tesoros que se quedan en la tierra. A este Padre, que es nuestro Padre Celestial, le plació tomar una decisión divina de seleccionarnos a nosotros y decir, yo te hago mi hijo. Ya ven qué tan caído estamos como humanidad por qué decidir no adoptar a alguien, pero él igual lo decide. ¿Cuántas razones tenemos para no decidir encontrar a alguien y ponerlo dentro de nuestra familia? Esto deja 3 puntos en particular al descubierto de las intenciones del Señor. La adopción fue planeada y nunca fue una improvisación de parte de Dios. No fue como, y ahora ¿cómo hacemos? No. La palabra que es un poco polémica y otro día lo podemos constatar o de pronto discutir en otro espacio, es predestinó. El Señor predestinó que los que fuimos seleccionados por Él fuéramos sus hijos y estuviéramos dentro de su familia. La adopción del Señor siempre fue planeado. De hecho, y fue por amor, además de todo. Y fue tan planeado y tan consciente que antes que el pecado que ocurriera antes que ocurriera el pecado que te separaba de Dios, Él ya había decidido adoptarte. Primero estuvo su amor antes que tú pudieras ver la capacidad de su perdón o antes que tú pudieras experimentar su perdón. Desde el inicio en la creación ya había sido planificado y que tú y yo estuviéramos dentro de esta familia. Es por eso que nuestros actos no son lo suficientemente buenos para estar dentro de su reino. Y tampoco es tan suficientemente malo para echar por fuera su gracia, que es lo que vamos a hablar más adelante. 2. La adopción es un acto legal, relacional e irrevocable. No hay tal cosa como aquel que fue seleccionado por Dios para ser su hijo, que de la noche a la mañana digan, ya no eres mi hijo. ¿Me hago entender? Y eso es licencia para pecar, no.
Es conciencia para saber a dónde vas, a dónde perteneces. Por eso, el objetivo principal de Pablo de hablarle a una iglesia madura de esto particular y recordárselo, es: estás en un entorno que te puede llegar a hacer comportar diferente a como es un hijo de Dios, pero yo te recuerdo que tú tienes una identidad celestial. Por tal motivo, como tú fuiste seleccionado, y esto es irrevocable, por el mismo Dios, compórtate como tal. 3. Esto se da por puro afecto de Dios y no por mérito propio de sus hijos. Es amor completo. La adopción que Pablo le dice en el 5, que él nos ha seleccionado, fue por una decisión planeada, por algo que busca relacionarnos irrevocablemente con él, y porque su amor primó para con nosotros. En resumen, tu identidad hoy día descansa no en tu desempeño, sino en la decisión soberana de Dios. Tu identidad hoy día descansa no en tu desempeño de los actos, sino en la decisión soberana de Dios. Cuando la Negra y yo nos casamos, tuvimos conversaciones con amigos que veo como cada 3 años, pero cuando nos vemos es como nos recordamos muchas cosas, y son personas que siempre han dado en mí palabras importantes. Y no es una cosa así como que te voy a exhortar y ahora mira esta palabra. No, empezamos a hablar de muchas cosas. Y respecto a los hijos, recuerdo 3 amigos que me dijeron cosas fundamentales. Uno me dijo: hey, cuando tengas los hijos no los pretendas como tú los quieres, sino reacéptalos como Dios te los dio. Mira la bondad de Dios y todo lo maravilloso que Dios. No te desgastes queriéndolos llevar. Claro, sé la vara y la corrección y el instrumento que Dios usa para esto. Eso lo tomé, lo atesoré. Otro me dijo, cuando supo de Lucas, y lo vio como, porque supo de Lucas y después lo vio como 2 años y medio después. 2 años, unos meses. Me dice, y lo ve en un video, y Lucas siempre ha podido expresarse bien con su lenguaje. Y se sorprendió porque él tiene 4 hijos. Y dijo, oye, no es normal. Mira lo beneficioso de Dios. Me dijo, cuando tengas otro, no lo compares. No todos los niños hablan tan bien como él a esa edad. No lo frustres y no te frustres. Son procesos diferentes. Y otro amigo me dijo, bueno, con esto voy a que todos somos aceptados por Dios, pero no todos debemos esperar comportarnos igual, o que porque otro se ve más santo que tú, entonces te frustras con eso. Dios te acepta. O esperar que Dios se comporte O que Dios, igual que Dios. Hay ciertas cosas que son inamovibles en la ley de Dios, por supuesto. Pero no te frustres porque de pronto ves las actitudes de otro que parece ser más santo que tú, ¿no? Dios sabe que todo, en el redil del Señor hay diferentes ovejas. En el redil del Señor hay diferentes ovejas, pero a todas las ovejas es el mismo pastor. Y me dice este tercer amigo, cuando se enteró, que también llevamos como 2-3 años sin hablar, me dice, hey, ¿cómo vas con...? Gracias a Dios, bien. Entonces me dice, mira, cumple mi tercer hijo. Te invito para que... Y estábamos hablando y me conversó alrededor del tema de la adopción. Él tiene 3 hijos, pero 2 no son de él. 1 sí, pero 2 no son de él. Y la capacidad desbordante del amor de este amigo mío por esas 2 niñas que tiene, que una es de la esposa y otra es adoptada de la familia. Es increíble que su conversación se partió en 3. O sea, el 33% fue uno para su hijo natural, el 33% para su hija, que tampoco era, pero sí era de su esposa, y el otro 33% para esta que era adoptada. Y se desbordaba en tanto amor que me dijo, sí, a ti te vuelve a costar un poco buscar tu segundo hijo, la adopción es una buena opción, porque más allá de que nosotros le estemos haciendo un favor a ellos, es nosotros también tomando la decisión de amar a alguien incondicionalmente.
Es la decisión que tomó este Padre por nosotros. Es la decisión que nosotros debemos estar conscientes cada vez que pensemos en nuestra identidad, que nunca había sido nuestro mérito, sino el mismo mérito de la decisión del Señor. Esto lo dice Pablo, pero Pablo podría ser el cristiano más tardío que tiene la fe en los primeros siglos, porque además de todo, lo que decía el pastor la semana pasada, es el cristiano más violento que tuvo el cristianismo, y su conversión fue tan fundamental que nos llega a nosotros y puede ser el que más se parezca a cada uno de nosotros. Pero Pablo le aprendió esto a los apóstoles. Y hay ecos en el Evangelio. O sea, Pablo no se inventó esta teología de que Dios nos adoptó. Porque muchos dicen, sin Pablo no habría cristianismo, porque fue el que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Pero los Evangelios hablan de que tenemos un Dios que nos dio la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. O sea que Pablo aprendió de los apóstoles esto, de los verdaderos, con los que casi peleó también. Aprendió de Juan 1:12, si ustedes me preguntan hoy, ¿cuál es tu pasaje favorito? Uno de que me aprendí y así, es Juan 1:12. Juan dice, por tanto, aquellos que creyeron en su nombre, me gusta mucho la versión que me aprendí, que es Nueva Versión Internacional, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay ecos en los evangelios, que muchos detractores dicen, sin Pablo el cristianismo sería un fiasco porque no tendría tantas, pero los evangelios hablan de personas que estuvieron cercanos de Jesús y fueron fieles a su mensaje. Pablo nunca vio a Jesús, pero sí, Pablo se relacionó con los que sí vieron a Jesús. Tanto se relacionó que los perseguía. Pero también hay ecos en el Antiguo Testamento. Hay ecos en los profetas. No nos inventamos nosotros esto, y no es un tema grecorromano, católico, no nos los inventamos. Es una realidad profética, porque desde el libro de Oseas, que hoy hablaba el pastor sobre Oseas, también estaba en Jeremías, relacionado de que nosotros seríamos llamados a través del nombre del amado a ser hechos hijos de Dios. Apenas vamos en Efesios 1:5. Pastor, yo no sé cómo me dijo que llegara más allá. Es muy difícil. Entonces, hacemos un resumen rápido del primer punto. A Dios le plació ¿qué? Adoptarnos. Hoy nos llamamos hijos de Dios, no por nuestros actos, sino porque la divina soberanía de Dios tomó la decisión de que lo fuéramos. Fin del comunicado. Eso es irrevocable. Usted es un hijo de Dios porque Dios así lo decidió. Y usted debe actuar a través de esta identidad. El llamado de Pablo es, hey, ojo, son hijos de Dios. No, pero es que yo eso que tú me dices no me suena como mucho. A él le plació que tú lo fueras. Entonces empieza a comportarte como uno, como un hijo de Dios. No, pero es que mira que por ahí están evadiendo impuestos, y si evaden impuestos yo también evado impuestos. Tú verás, pero eso no es me dice alguien que conozco muy bien, que siempre lo corregía, de hace rato no. Si a él no le hacen lo de robar luz, si no se lo hago yo, otro más viene y se lo hago. Entonces, ¿para qué vamos a ponernos en esa pequeñez de esperar que otro venga? Yo solo puedo hacer lo mismo, va a terminar robando, ¿no? Pero el tema no es eso. El tema es el acto que tú estás haciendo. Efesios 1:6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que le pertenecemos a su Hijo amado. Solo pudimos llegar a esto de ser hechos
hijo de Dios por un concepto que hasta a mí hoy se me hace muy difícil vivir, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, normalmente cuando lo explican en escuelas dominicales, y creo que con eso nos quedamos nosotros los cristianos, y que se nos hace fácil decir, ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Y yo le extiendo a Lucas, por eso cuando alguien te da algo que tú no esperabas, tú dices, gracias. Porque tú no lo esperabas. Y nosotros entendemos que además de eso no es solo lo que no esperábamos, sino cuando no recibes lo que conscientemente esperabas, que es tu castigo, también dices, gracias, Dios mío. La gracia es el fundamento de esta decisión, por lo cual todos nosotros hoy nos llamamos hijos de Dios. Y lo hemos alcanzado a través de el amado, que es el Señor Jesucristo. No es mérito propio, nuevamente. La gracia es el propósito de todo. La gracia es el propósito de todo. Porque al final miren cómo es el orden de esto. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Eso es lo que propicia todo, la gracia del Señor. Lo alabamos por su gracia que derramó amor sobre nosotros. Esta palabra lo que nos hace entender es que fuimos añadidos sin merecerlo haberlo sido. Fuimos añadidos sin directamente merecerlo. Y yo veía un ¿cómo se le llama en TikTok? Veía un TikTok, resumen. Había una persona que iba caminando en, qué sé yo, en Emiratos Árabes Unidos, yo no sé. Y se encontró un jeque, diría yo, y le dijo, ¿cuánto te gastas en tu día normal? Y la persona le dijo, no sé. Dije, no sabe cuánto se gasta. Yo sí sé cuánto me gasto, tanto que cuando me hace falta, voy a buscar qué me pasó. Y le pregunta, ¿cómo que no sabes? Y le dice, es que tengo una tarjeta de crédito de mis papás que ellos nunca me han puesto límite para usarlo. Yo lo voy a mandar a mi papá, dije yo, ¿cómo así? No te puedes dejar de ese jeque. Pero Señor, el ejemplo práctico de esto es que nosotros, de la misma manera, nos relacionamos con la abundante riqueza de la gracia del Señor por el Hijo amado del Padre. Esta persona del TikTok llega al restaurante y le dice, dice, ¿me permites vivir un día contigo para saber cómo te gastas todos? Y dice, yo me quedo, vamos a ver en qué se gasta un jeque su plata. Y esta persona llegó a un restaurante, llega al restaurante, pide todo, tal, y entonces le dice, el propósito del video es saber en qué te gastas la plata, ¿verdad? O sea, ¿cuánto te gastaste? Y la persona dice, no, el restaurante es mío. ¿Cómo? O sea, el restaurante super top. Imagínense, dentro del restaurante habían bicicletas para hacer spinning, no sé para qué, pero había unas bicicletas para hacer spinning super top, así, bien bonita, pero una cosa, ¿cuál es la frase que le digo a Luisana? Los ricos son excéntricos, súper excéntrica. Y entonces la persona dice, ok, llegas al restaurante con el hijo del dueño, no te piden que hagas fila, entras, te sientas, comes y no pagas. Eso es cuando usted llega ante el Padre, te sientas en su mesa, comes, entras, y aún cuando no calificabas, no pagas. ¿Sabes por qué? Porque aquí está el Hijo amado. El amado, que es Jesús, pagó todo. La gracia es el propósito de todo. Ya ven que es más profundo que quedarnos con la frase de que cuando recibimos algo inmerecido, o sea, entender todo, y se me hace difícil vivirlo
Porque a veces uno cree, ay, no voy a volver a pensar mal de esta forma, no voy a volver a hacer esto otra vez, y se convierte uno rígido en normas de conductas personales, en qué no debo hacer para parecerme a Jesús. Y lo único que tienes que hacer para parecerte a Jesús es estar con Jesús. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Discípulo, de Marcos Vidal, y esto es lo que de pronto me confronta mucho, que está bien que seamos como creo que el testimonio más rápido de contar dentro del Evangelio, creo que si no estoy mal, es el de Marcos. El Evangelio de Marcos dice, había una cierta vez un pescador sentado, Jesús se le acercó, le dijo, sígueme, y lo siguió, ya, se convirtió. Y eso nos convierte en seguidores de Jesús. La palabra dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su propia cruz, venga y sígame. Pero no se queda ahí. Los evangelios no terminan ahí. La vida de los apóstoles no terminaron ahí. Los que siguieron a Jesús no terminaron ahí. El mensaje final de Jesús cuando se fue no fue llamar a personas que lo siguieran a campañas de sanación, liberación y milagros extraordinarios. Fuimos llamados a ser discípulos. Los discípulos eran aquellos que cuando alimentó a multitudes, y esto lo dice la canción, recogían lo que sobraba y se quedaban con Jesús en la noche. Y los discípulos eran los que experimentaban con Jesús qué era ser como Jesús. Vivían con Jesús, comían con Jesús, lloraban con Jesús, los regañaba Jesús. Más que seguidores, el Señor nos llama a ser sus discípulos. Es la única forma en la que tú podrías llegar a relacionarte por gracia correcta y llegar al Padre. Más que seguidores, deberíamos ser los discípulos del Señor. Sabrán que también busqué si hay ecos dentro de los profetas. Pues sí, también hay ecos dentro de los profetas. Intencionalmente Pablo usa la palabra amado, porque en los evangelios, primeramente, uno de los eventos más significativos para los judíos fue el bautismo de Jesús. ¿Qué relatan? Que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y dijo, este es mi hijo, ¿qué? Amado, en el cual tengo complacencia. Pablo usa esa palabra con el fin de decirle, oiga, ustedes que han creído en que los apóstoles les mencionaron y que los profetas también lo anunciaron como el amado, bueno, entonces por la gracia que recibimos, hoy somos aceptados. Amén. ¿Cuánto me falta? ¿Ya casi? Ya voy a terminar. Listo. El precio fue pagado. Efesios 1:7. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Nuevamente, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestro pecado. La redención, al final, es lo que usó el Señor para que a través de la sangre del amado del Cordero, hoy tengamos libre acceso al trono de la gracia. ¿Ya ven por qué Efesios es tan profundo? Como que en 3 capítulos hablamos de tantas verdades teológicas. Y en el mundo antiguo esto se describía, redimir a alguien, como quitarle la esclavitud. Es decir, si alguien llegaba y decía, tú eres un esclavo de este patrón, venga, yo se lo compro, ya tú no eres un esclavo, eres libre. Y de hecho, cuando vemos esto representado, hay una historia de la época de la esclavitud en Estados Unidos, creo que George Washington hizo eso con una esclava.
Y cuando la persona dice, ya no eres un esclavo, la persona iba atrás de George Washington, algo así, no sé si fue George Washington, alguien hizo eso. Y le dice, ¿por qué me persigues? Porque tú me compraste. Y él le dice, yo no te compré, yo te liberé. No estás obligado a estar conmigo. Sí, pero tu redención por amor me hace seguir. Así de grande es nuestra decisión de estar como con Jesús. Y lo hicieron, y lo hizo por la sangre del Cordero. No costó solamente buenas intenciones, sino que hubo un sacrificio que valió. ¿Cuántos tienen deudas en los bancos? Imagínense que mañana viene un familiar rico que no conocían y te dice, ¿cuánto debes? Alguien se ganó el premio mayor de la lotería en Estados Unidos. Olvídense del balote, eso no sirve para nada. Que me lo gane. Y digo, me gané ayer el mejor premio. ¿Cuánto debes? No, tanto. Toma. Mañana vamos y lo pagamos. Vamos, lo pagamos. Eso no los hace, o sea, la deuda no queda medio saldada. Ya tú no debes. Esto hizo Jesús conmigo. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto deben, Señor? Pagado. La redención es lo que hoy a nosotros nos debe mantener con conciencia clara de por qué la gracia es sobreabundante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fue mayor su amor. Su gracia sobreabundó. Y así es como lo vemos en los evangelios también. Porque nosotros somos, Marcos habla de que nosotros somos como aquellos que queremos acercarnos y la gente nos quiere echar hacia afuera cuando habla de los niños. Pero dice que el reino de Dios son aquellos que el Señor ha decidido aceptar. Y lo mismo hablan como tal los profetas. La sangre del siervo que esté sobre el dintel. Ustedes ven el cheque, la firma del acto de Jesús. Fue la redención, el significado de la cruz, que está en el significado de la cruz. Por eso hoy cuando cantábamos en la gloria de la cruz, no porque entonces ahora vas a ponerte una crucecita y tal, sino el mismo acto fue suficiente. En conclusión, y ya termino, Pablo describe una secuencia asombrosa de que fuimos elegidos por Dios, fuimos aceptados por su gracia y fuimos redimidos por su sangre. ¿Qué les parece si oramos para terminar el día de hoy? Para darle gracias a Dios por podría ser un misterio no porque no se nos haya revelado, sino porque es difícil entenderlo en nuestra humanidad. Porque ha sido revelado. Ha sido revelado. Hoy lo pueden ver. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias nuevamente por lo